El chavismo quedó en el pasado. Diosdado Cabello sepulta el legado, mientras María Corina Machado acecha. El régimen admite los excesos. Nicolásito reconoce abusos al tiempo que enfría las expectativas de cambio. Cacerolazos, golpizas y camiones militares. El colapso eléctrico desata pánico en La Habana. Cargados de información, iniciamos con la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela de este jueves 14 de mayo de 2026. Soy Génesis Pérez y de antemano les agradecemos por sintonizarnos. Justo cuando se enfría la campaña por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, queda bajo sospecha como el sepulturero del legado de Chávez y al mismo tiempo revela los tiempos de María Corina Machado para volver al país. Quique Frías nos amplía. En vivo y en su propio espacio político, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quedó en evidencia ante el chavismo por la debilidad de la campaña por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente detenidos en Estados Unidos por narcoterrorismo. El llamado a la libertad de Nicolás y Cilia porque se ha derrumbado todo lo que... Pero no veo la campaña en ese sentido y tenemos que relanzarla. Es que tampoco veo, o mejor dicho, se ha ido abandonando la gravedad del 3 de enero. Eso se ha ido quedando como en conversaciones casuales, pero es un hecho que tenemos que levantarlo y volverlo a posicionar. Objetado y puesto en evidencia, el también ministro de Interior y Justicia intentó responder que la campaña sigue, pero el golpe ya estaba dado. Dentro del chavismo hay quienes sienten que el viejo liderazgo fue abandonado. La consigna "Los queremos de vuelta", impulsada tras la captura de la expareja presidencial, desapareció de los medios del Estado. El zar de la represión ahora carga con una sospecha incómoda dentro de su movimiento político. No, aquí en Venezuela nosotros seguimos con la campaña, nuestra meta, siempre desde el primer momento, nuestro objetivo principal es que Cilia y Nicolás regresen. En silencio hemos tenido que dar batalla. Y tratando de desviar el asunto, Cabello centra su estrategia de ataques contra la líder opositor y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, de quien adelantó cuándo puede regresar a Venezuela, el 11 de julio. Esto en un contexto de máximas expectativas para quienes quieren acelerar el proceso de transición en el país. Pero de todas maneras ella no va a venir antes del 11 de julio porque su hijo se casa el 11 de julio. A mí me pasaron una invitación, pero yo no voy a ir. Decidí que no voy a ir porque... Le voy a mandar su regalito, sí. La sospecha sobre el borrado del madurismo crece por una acción desde el poder. La imagen de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ya reluce en los cuarteles militares. Se exhibe con el mensaje de lealtad, disciplina y cohesión. Retrato de poder en Venezuela. Delcy en los cuarteles. Campaña por Maduro y Cilia pierde presencia. Y María Corina Machado sigue siendo el blanco principal de los ataques. Reportó para usted Quique Frías. Impacto Venezuela. Ahora vamos a conocer sus opiniones. Estos son los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de hoy en Impacto Venezuela. Donald Trump ya no oculta su deseo de sumar a Venezuela como su estado número 51, seducido por la riqueza que yace bajo nuestro suelo. Pero la pregunta en las calles del país es: ¿fue la captura de Maduro el camino a la libertad o el cambio de un yugo por un protectorado? José Alejandro Pinto Duque sostiene que de todas maneras no tenemos soberanía desde hace 27 años. No podemos decidir, criticar y estamos a expensa de lo que decidan. Aparte, a Donald Trump le gusta echar vaina. Parra 31 comenta que eso es lo que ocurre en un país sancionado. Lo debilitan, luego atacan a sus presidentes y para más descaro, luego ofrecen ayuda. Para Dulce Flores, esto evidentemente es un cambio de verdugo. No tenemos nada de suerte. Por último, Mariano dice que si nos anexa como Estado 51 vamos a perder todo y sin esperanzas. Soberanía, país y tampoco tendremos ningún beneficio, porque ya hubiese hecho algo aunque sea progresivamente. Gracias a todos por participar. Seguimos con más. Marco Rubio pasa de hablar de presión, sanciones o aislamiento a resultados concretos, manejo económico y demostraciones de gobernabilidad.
El secretario de Estado de Estados Unidos intenta explicar que la transición venezolana no solo busca un cambio político y con ello probar que el funcionamiento depende de pasos seguros. María José Prado con la información. La administración estadounidense insiste en mostrar resultados concretos en medio del proceso de estabilización política y económica que atraviesa Venezuela. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, los ingresos petroleros venezolanos ahora son manejados bajo supervisión internacional y destinados al pago de maestros, bomberos, policías y trabajadores públicos, en un esquema que Washington presenta como una ruptura con el modelo anterior. Bueno, en cuanto a Venezuela han pasado 4 meses, así que creo que hemos logrado un progreso constante en la mejora de Venezuela. Estamos tratando de normalizar ese lugar. Este era un país con una riqueza increíble, pero toda esa riqueza estaba siendo robada. No iba a beneficiar al pueblo venezolano, así que hemos creado mecanismos. Todo el dinero que ganan con el petróleo ahora va a una cuenta bancaria en Nueva York, auditada por KPMG, y se está utilizando para pagar salarios de maestros, bomberos, policías y profesores universitarios. Durante sus declaraciones, Rubio aseguró que Estados Unidos busca normalizar a Venezuela luego de años de crisis y corrupción. Explicó que el dinero generado por la venta de petróleo venezolano está siendo depositado en cuentas auditadas por la firma KPMG en Nueva York, desde donde distribuyen recursos para cubrir servicios esenciales del Estado. El funcionario sostuvo que la riqueza petrolera venezolana ya no está siendo robada, sino utilizada para financiar funcionamiento público y recuperar parte de la institucionalidad. El discurso marca un nuevo intento de Washington por vender la idea de una Venezuela administrada bajo supervisión internacional, mientras promete estabilidad económica y reconstrucción política. Sin embargo, Rubio también dejó claro que la transición aún está lejos de completarse. Reconoció que todavía queda mucho trabajo por hacer y adelantó que el siguiente paso será avanzar hacia un proceso político que desemboque en elecciones y un gobierno legítimo y permanente. Por primera vez en más de una década, la riqueza del país realmente está beneficiando al pueblo de Venezuela, pero hay más trabajo por hacer en la última instancia. A medida que avanzamos en este proceso, tendremos que llegar a una etapa de transición donde tendrán que normalizar su gobierno. Tendrá que haber un proceso que sea legítimo, que la gente mire y diga, este es un gobierno permanente legítimo. Presidencia, elecciones, cosas de esa naturaleza. Ese momento tiene que llegar. No queremos esperar demasiado, queremos ver qué sucede. Tampoco queremos ir demasiado rápido, porque todo puede romperse, así que es algo difícil de manejar. Pero solo han pasado 4 meses. Creo que deberíamos estar satisfechos. Venezuela está en un mejor lugar hoy que hace 4 meses, pero necesita continuar manteniéndose en ese camino. La frase refleja el delicado equilibrio que intenta mantener Washington, acelerar cambios políticos sin provocar un colapso institucional. Rubio advirtió que una transición demasiado rápida podría romper el proceso, mientras crecen las presiones internacionales para definir cuándo y cómo se realizarán futuras elecciones en Venezuela. Aunque la Casa Blanca insiste en presentar avances económicos y administrativos, el debate ahora gira en torno a cuánto tiempo permanecerá esta etapa de supervisión y hasta qué punto la recuperación venezolana dependerá de la tutela política y financiera de Estados Unidos. En una declaración que sacude al chavismo, Nicolás Maduro Guerra se suma al bando que busca el perdón. Reconoció los errores y excesos vinculados a abusos policiales y procesos judiciales irregulares que han llevado a cabo en el país. Sin embargo, resaltó que un proceso electoral queda descartado este 2026. Juliana Palmar nos cuenta más. En declaraciones al semanario alemán Der Spiegel, Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder del chavismo Nicolás Maduro y diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que el oficialismo debe pedir perdón por actuaciones de cuerpos policiales y del sistema judicial, que según dijo, no garantizaron procesos justos ni el derecho a la defensa durante los años de gobierno de su padre. Pedir perdón se parece a lo de Jorge Rodríguez. Pedir perdón ¿a quién? A los torturados, a los mutilados, a los enfermos, al caso de Víctor Hugo Quero, a las violaciones de derechos humanos, la gente que nos hemos tenido que salir así como tú o como yo del país por otras razones. Entonces eso no reviste quizás mayor profundidad. O sea, las declaraciones en todas son cínicas. Sobre una eventual elección presidencial en Venezuela, Maduro Guerra aseguró que no percibe intención de votar este año y afirmó que la prioridad de la población es la recuperación económica. El diputado sostuvo que cualquier proceso electoral requerirá tiempo y solo podrá concretarse, según dijo, en el marco de un gran acuerdo político. Entonces, Nicolásito por eso dice que no va a haber elecciones. En eso ellos están claros.
A ellos no les interesa que haya elecciones bajo ningún concepto, por lo menos en el corto plazo. Y entonces eso va a ir de alguna manera bajando la burbuja, no la burbuja o la popularidad María Corina, tratando de favorecerlos a ellos. Y yo lo que creo es que al final esto va a desembocar en otra candidatura. El diputado también admitió errores en la protección de su padre durante el operativo militar estadounidense el pasado 3 de enero, a la vez que defendió las reformas económicas impulsadas tras la captura de Nicolás Maduro. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Un informe presentado por la Red de Voces del Sur confirma que la censura no desapareció tras la captura de Nicolás Maduro. La tercera era del chavismo la sofisticó. Las rejas no son suficientes para silenciar, la retractación se hace presente y los expedientes permanecen abiertos en la Venezuela de Delcy Rodríguez. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. El gobierno de Venezuela habla de una nueva etapa. Sin embargo, el informe Sombra 2025, presentado por la Red Voces del Sur, bajo el título Cartografía del Silencio, documenta que el país sigue siendo uno de los peores escenarios para el periodismo independiente en América Latina. No porque haya más encarcelamientos visibles, sino porque el sistema aprendió algo más eficiente: silenciar sin la necesidad de encarcelar. Lo llaman sofisticación del silencio. Los números lo confirman. En Venezuela, el 88.5% de los comunicadores percibe que los riesgos aumentaron. El 80% publicó sus notas bajo anonimato para evitar represalias. El 89.7% dejó de salir al campo y pasó a trabajar de forma remota. No por comodidad, sino porque el riesgo de tensión es real. Y el 6 de mayo, la cuenta de Instagram del medio de investigación armando.info fue suspendida horas después de publicar un reportaje, sin orden judicial y sin aviso. Solo desapareció. Esta semana quedaron 2 ejemplos concretos de cómo opera ese silencio. El martes, la periodista de Venevisión, Andreina Yepes, usó en vivo la expresión gobierno de facto para referirse al régimen de Delcy Rodríguez. Al día siguiente salió a cámara a aclarar que se había equivocado con la palabra. Aprovecho para realizar una breve precisión, y es que ayer utilicé el término de facto de forma inadecuada, siendo de hecho la expresión correcta. Debo destacar que mi comentario no constituye en ningún momento una valoración jurídica ni política. El mismo día, la periodista Sebastiana Barraez se retractó públicamente en su cuenta de X informaciones sobre un ex magistrado vinculado a un cartel mexicano. Nadie las encarceló, nadie cerró sus medios, solo salieron a corregirse, y parte del gremio periodístico venezolano entendió el mensaje. Ex magistrado Velázquez Esteves nos aclara que no está detenido a propósito de la información que recibimos de que fue detenido en un acto de apure. La aclaratoria es mi responsabilidad y por ello óiganlo en su propia voz. El informe Sombra advierte que la disminución de alertas en Venezuela no refleja una mejora. Refleja que el periodismo independiente ha desaparecido de grandes zonas del país por el exilio y la autocensura. Hoy opera con una retracción en cámara, una cuenta suspendida o un expediente abierto que nunca cierra. El silencio se volvió más inteligente y por eso más difícil de combatir. Nos movemos ahora al escenario global. Esto es lo que destaca el portal de Impacto Venezuela en materia internacional. Gobierno cubano alerta que ya no tiene combustible, ni siquiera una reserva. Cuba entró en su punto de quiebre tras admitir este miércoles que agotó todas sus reservas de diésel y fueloil, provocando apagones de 20 a 22 horas diarias en La Habana y desatando una noche de cacerolazos, incendios, calles cerradas y represión en más de una docena de municipios. Mientras activistas denuncian cortes de internet y videos muestran golpizas, detenciones y camiones militares en las calles, el régimen restableció la electricidad en varios barrios solo después de las protestas, confirmando la presión popular en medio de una crisis agravada por el cerco petrolero de Estados Unidos, la caída de la termoeléctrica Felton y la admisión oficial de que el sistema eléctrico ha perdido 1.500 megabytes de generación, mientras crecen los rumores de intervención tras los 25 vuelos de vigilancia militar estadounidense sobre la isla. Miles de personas protestaron en Argentina contra los recortes de Milei a las universidades públicas. Argentina vive una nueva ola
ola de protestas masivas mientras miles de estudiantes, maestros, investigadores y trabajadores universitarios toman las calles de Buenos Aires y otras ciudades para rechazar los cortes educativos del presidente Javier Milei, quien defiende su plan de ajuste, la llamada motosierra, como una estrategia para reducir el gasto público y frenar la crisis económica. Las universidades advierten que el presupuesto se derrumbó frente a la inflación, los salarios docentes son insostenibles y hospitales, laboratorios y programas de investigación están al borde del colapso, mientras la Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar fondos actualizados, salarios y funcionamiento básico. La movilización se ha convertido en un símbolo del creciente descontento social contra las políticas de Milei, con artistas y figuras públicas sumándose a la defensa de la educación pública en un momento de tensión nacional. Un niño venezolano de 10 años se enfrenta solo a la justicia de Estados Unidos tras la detención de su mamá. Niño venezolano de 10 años enfrenta solo a la justicia migratoria en Houston luego de que su madre fuera detenida tras una parada de tránsito, quedando el menor obligado a defenderse sin abogado ante una corte que incluso intentó deportarlo a un tercer país. Ecuador, donde no tiene familia. El juez rechazó la petición del Departamento de Seguridad Nacional al considerar que es demasiado niño para responder a esa moción, mientras el pequeño Wilfredo solo pide quedarse con su mamá, quien sigue detenida. Una tutora temporal y la comunidad venezolana lo acompañan en un proceso que continúa con fechas clave. La sentencia de su madre en 3 semanas y su próxima audiencia en julio, en medio de una lucha que expone la fragilidad del sistema migratorio para los menores no acompañados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró este jueves a su par chino, Xi Jinping, que ambos países tendrán un futuro fantástico juntos al dar inicio a su esperada cumbre en Pekín para tratar temas espinosos como Irán, el comercio y Taiwán. Veamos el reporte de AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el jueves en Pekín una cumbre clave con su homólogo chino, Xi Jinping, marcada por las tensiones comerciales, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán. Xi recibió a Trump con una solemne ceremonia en el monumental Gran Palacio del Pueblo, junto a la plaza Tiananmen, epicentro del poder comunista en Pekín. Una fastuosa bienvenida que contrasta con las profundas tensiones entre las dos mayores economías del mundo. Acompañado por Trump, Xi estrechó la mano de varios funcionarios estadounidenses, entre ellos el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, conocido a lo largo de su carrera como un férreo opositor a Pekín. Al son de una salva de cañones, recorrieron la alfombra roja ante cientos de niños que portaban flores y agitaban banderas mientras daban la bienvenida. Durante la reunión, Trump le aseguró a su homólogo que las dos superpotencias tendrán un futuro fantástico juntas. Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca. Pese al tono cordial, ambas potencias llegan a la reunión tras meses de guerra comercial, con aranceles cruzados superiores al 100% y crecientes disputas tecnológicas y geopolíticas. Xi insistió en que la estabilidad entre Washington y Pekín es crucial para el equilibrio global y pidió evitar una confrontación entre las dos mayores economías del mundo. Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a las dos. Debemos ser socios, no rivales, ayudarnos mutuamente a tener éxito y prosperar juntos, forjando así un nuevo camino para la forma adecuada de interacción entre las grandes potencias en esta nueva era. La guerra en Irán se perfila además como uno de los asuntos más delicados de la agenda. Washington busca que China, principal comprador del petróleo iraní sancionado por Estados Unidos, ejerza mayor presión sobre Teherán. Más temprano, durante una entrevista grabada durante el vuelo a China, el secretario de Estado estadounidense se refirió al tema. Esperamos convencerles de que desempeñen un papel más activo para lograr que Irán sea parte de lo que está haciendo ahora y de lo que intenta hacer ahora en el Golfo Pérsico. El cierre casi total del estrecho de Hormuz como consecuencia de los bloqueos iraní y estadounidense afecta directamente a China, que antes de la visita insistió en que espera más estabilidad en la escena internacional.
Trump y Xi también discutirán la tregua arancelaria alcanzada el año pasado, así como las disputas sobre Taiwán, las exportaciones de tierras raras y la competencia en inteligencia artificial, en una relación bilateral cuyas repercusiones afectan a la economía y la seguridad global. Amigos, esto fue todo por el día de hoy en nuestro noticiero estelar de Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Nos vemos mañana.